Hola, hola, los saludo con mucha alegría de mi parte. Deseo que todos ustedes y todos sus seres queridos se encuentren bien. Una pequeña reflexión que deseo transmitirles es la siguiente. Hay una concepción de la historia que dice que la historia de la humanidad, del planeta, no es lineal, sino que es cíclica, es circular, es planetaria. ¿Y qué quiere decir esto? Que la historia va proporcionando a la humanidad diferentes niveles de civilización para que la humanidad cobre cada vez más y más un más alto nivel de conciencia. Esta enfermedad que le ha sobrevenido a la humanidad seguramente va a provocar en toda la humanidad un más elevado nivel de conciencia. Probablemente nos haga mejores. Bueno, de cualquier manera, tomen esto como una oportunidad, no como un castigo, como una oportunidad que nos da la vida misma, el destino, la naturaleza. Bueno, y entrando a nuestra materia, nos habíamos quedado cuando teníamos reuniones presenciales en el tema 8, defensa y excepción. Vimos la clasificación muy famosa, de mucha utilidad, clasificación de las excepciones en dos renglones. Excepciones de fondo, por un lado, excepciones procesales, por otro lado. Bueno, quiero ponerle más atención en este momento a las excepciones de fondo. Ya las vimos, acuérdense, vimos algunos ejemplos, algunas hipótesis liberatorias de obligación que en el proceso operan como excepciones de fondo. Vimos el pago, vimos la remisión de la deuda, vimos la compensación, la inexistencia, la nulidad, la prescripción positiva, la prescripción negativa. Recuerdo haberles dicho que cada asunto particular que tengan y que les toque intervenir como demandados o como abogados de la parte demandada, pues bien estudiado ese asunto les va a sugerir cuáles y cuántas excepciones de fondo podrán hacer valer. Las excepciones de fondo, como platicamos en su momento, tienen que ver con el negocio causal, es decir, con la relación jurídica que dio origen a ese proceso. Bueno, quiero decirles esto. Deben hacer valer, cuando les toque ser demandados, la o las excepciones de fondo que tengan a su favor, todas, sin omitir, sin olvidar ninguna. ¿Por qué? Porque excepción que no oponga el demandado no opera en el proceso, no produce ningún efecto procesal. Miren, llegado que sea el momento de que el juez dicte sentencia, el juez en su sentencia escrita debe ocuparse, debe estudiar la excepción que opuso el demandado. Pero si el demandado opuso dos o tres o cuatro o cinco o más excepciones de fondo, el juez tiene toda la obligación legal y constitucional de estudiar esas excepciones sin omitir ninguna. Quiero sensibilizarlos desde este momento que si el juez en su sentencia omite el estudio de una excepción, una que omita, pues esa sentencia le causa agravio al demandado. Miren, un poquito me estoy adelantando, pero quiero de alguna manera provocar en ustedes esa sensibilidad. El demandado opuso 6 excepciones, el juez en sentencia debe estudiar esas 6 excepciones, sin omitir ninguna.
Si el juez omite el estudio de una excepción, le causa agravio al demandado y bueno, tiene oportunidad de defensa. En su momento podrá hacer valer, si es que el proceso así lo amerita, recurso de apelación o el juicio constitucional de amparo. Bueno, regresamos. El demandado debe oponer en su contestación de demanda todas las excepciones de fondo que tenga. Nunca después, claro, después más adelante les voy a matizar. Hay casos muy excepcionales, son pocos, en que el demandado podrá hacer valer fuera de la contestación de demanda, pero en el curso del proceso, excepciones supervenientes, pero ahorita no les cargo pues el material que estamos viendo. Estamos viendo excepciones de fondo. Miren, hay una interesantísima clasificación de las excepciones de fondo en dos renglones. En un primer renglón, excepciones de fondo en sentido propio. Y en un segundo renglón, excepciones de fondo en sentido impropio. Primer renglón, excepciones de fondo en sentido propio o también excepciones propias. Segundo renglón, excepciones de fondo en sentido impropio o bien excepciones impropias. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos al primer renglón. Excepciones de fondo en sentido propio o excepciones propias. Miren, el demandado hace valer una excepción, 2, 3, 4, 5 o 10, las que tenga a su favor, y el juez está obligado a estudiar esa única excepción, o las 2, o las 3, o las 10 que haya opuesto el demandado en la sentencia. Es decir, el juez en sentencia está obligado a estudiar las excepciones opuestas por el demandado. Excepción que se le olvide oponer al demandado, ojo, precluye la oportunidad procesal. Cuidado, esto es algo muy, muy delicado. Nuestros procesos en su mayoría tienden a ser preclusivos. Aún el proceso oral tiende a ser preclusivo. No crean que es 100% oral. Tiene un amplio periodo escrito, es decir, de escritura. Y repito, también opera la preclusión. ¿Qué es preclusión? Miren, otro tecnicismo nuevo. Tiene varios significados la palabra preclusión. Uno de ellos es pérdida de la oportunidad procesal. Si el demandado contesta la demanda y en la contestación de demanda opone sus excepciones, bien hecho. Pero si se le olvidó una excepción por olvido, por negligencia, por descuido o porque no vio que podía oponer esa excepción olvidada, omitida, le precluye la oportunidad procesal. Pierde la oportunidad procesal. Cuidado con eso, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, excepciones procesales en sentido propio. Solo el demandado puede oponer excepciones. ¿Y qué pasa si al demandado se le olvida oponer una excepción y el juez en el momento de dictar sentencia se da cuenta de que el demandado estaba favorecido por esa excepción que omitió el demandado? Pues ojo, el juez no le puede suplir de oficio esa excepción. Cuidado, esto es bonito, es fácil, es interesante, pero hay que tenerlo muy presente. Así es que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 excepciones, hacerlas valer todas en el escrito de contestación de demanda. Ahora, habíamos dicho, el renglón de las excepciones de fondo se divide
a su vez en dos renglones, excepciones de fondo en sentido propio o excepciones propias, y segundo renglón, excepciones de fondo en sentido impropio o excepciones de fondo impropias. ¿Qué es eso de excepciones de fondo impropias o en sentido impropio? Miren, una aclaración que por favor que quede muy claro. El juez no opone excepciones. No, el único que opone excepciones es el demandado. Excepciones de fondo, me refiero, es el demandado al contestar la demanda. Pero hay situaciones en que el actor demanda sin tener derecho de fondo para demandar. Es decir, demanda careciendo de un derecho. Fíjense ustedes que si el juez se da cuenta de que el actor, si el juez se da cuenta en sentencia de que el actor demandó sin tener derecho de fondo, pues el juez no opone excepciones, pero sí está obligado a estudiar de oficio la procedencia de la pretensión. La doctrina mayoritaria habla procedencia de la acción. Nosotros venimos prefiriendo usar la palabra pretensión porque es más exacta, más precisa, para no confundir, porque la acción únicamente sirve para dar inicio a un proceso y para impulsar. Bueno, entonces, si el actor por torpeza demanda sin tener derecho de fondo, bueno, pues, claro, y hay pruebas en el proceso que así lo acreditan, el juez en sentencia no puede dictar una sentencia que sea violatoria del derecho. Tendrá el juez que absolver por insuficiencia de la pretensión o de plano, porque la pretensión no está protegida, tutelada por un derecho de fondo. Bueno, compañeros, creo que ha sido pues mucho material por ahora. Seguiremos teniendo estas comunicaciones a través de esta tecnología novedosa. Discúlpenme, me costó trabajo aprenderla, tuve que pedir asesoramiento porque yo no soy experto en manejar la tecnología, pero me da mucho gusto poderlos saludar pues por este medio. Hago votos por la felicidad personal de cada uno de ustedes y por la felicidad de cada uno de sus seres queridos. Hasta la próxima, compañeros. Buenas tardes.